Hola, hola, bienvenido a esta lección número 12 de 13 de la lección de escuela sabática. Ya estamos casi por terminar y en esta lección vamos a ver qué es lo que nosotros podemos aprender de Deuteronomio a través del Nuevo Testamento. Ya lo vimos con los ojos del Antiguo Testamento en la lección número 11. Te recomiendo a que la veas si no la has visto. Vamos a ver qué lecciones podemos sacar de Deuteronomio y de lo que le pasó al pueblo de Israel, que también siguen estando presentes no solamente en el Nuevo Testamento, sino hasta el día de hoy. Y cómo es que el juicio de Dios es un tema importante en Deuteronomio y también un tema que vamos a ver ahorita en el Nuevo Testamento a través también del libro de Deuteronomio. Muy bien, sin más preámbulo, vamos a hacer una oración. Señor Dios, te pido que por favor nos ilumines, nos bendigas al estudiar tu palabra y que nos ayudes a tener un buen encuentro contigo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Empezaremos por el libro de Mateo capítulo 4. ¿Recuerdas lo que se muestra allí? Resulta que Jesús era tentado por Satanás. Y entonces es como si Satanás le dijera, bueno, tú tienes que hacer esto o lo otro. Pero pues era Jesús, Dios. Es como si yo le estuviera diciendo a Dios qué es lo que debe de hacer y qué es lo que no, dándole instrucciones a Dios. Ese fue el papel que quiso tomar Satanás en ese momento, como si él fuera Dios, como si él mandara a Jesús, como si le tuviera que dar Jesús cuentas a Satanás. Y entonces Jesús hace una cosa bien interesante. Jesús pone las bases para el juicio. Resulta que cuando Satanás le dice, tienes que hacer esto y lo otro, a ver, espérame, ¿tú me estás diciendo lo que tengo que hacer? Muy bien, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, qué es lo que tenemos que hacer, que al final de cuentas es lo que dice Dios y al final de cuentas era lo que decía también Jesús. ¿Por qué? Porque si es la palabra de Dios y Jesús también como Dios, pues es su palabra. Entonces, Él dice dos palabras que son muy icónicas, que es escrito está. En el versículo 4 dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Más adelante, versículo 7, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Más adelante dice, en el versículo 10, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Escrito está. Es decir, ¿qué está en la Biblia en lo que nos podamos basar para saber qué es lo que debo de hacer o qué es lo que no debo de hacer? Entonces, Jesús cita a Deuteronomio. Deuteronomio aparece en la primera cita, Deuteronomio aparece en la segunda cita y Deuteronomio aparece en la tercera cita. Segunda y tercera cita, cita Deuteronomio capítulo 6, versículo 13 y al versículo 16. Pero ahora vamos a ver qué es lo que nos dice en la primera cita, en Deuteronomio capítulo 8, en el versículo 3. No solo de pan vivirá el hombre. Si bien esta frase también se conoce mucho del Nuevo Testamento por Jesús, es algo que ya estaba en el Antiguo Testamento. Simplemente Jesús lo traslada al Nuevo Testamento y dice, versículo 3, y te afligió y te hizo tener hambre. Bien curioso, Dios te hizo tener hambre. O sea, Dios te da la necesidad de que tú lo busques a Él. ¿Sabes? Porque a veces, mientras nosotros vagamos por la vida, sentimos que no tenemos esa necesidad de Dios. Ah, ok, ¿tú crees que no me necesitas? Muy bien, pues yo te voy a dar una necesidad para que entonces tú busques a Dios. Tú quieres empezar a buscar a Dios, pídele a Dios que te dé una necesidad. Y dice, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces vemos una referencia notable de Deuteronomio en el libro de Mateo. ¿Cómo es que todo esto se relaciona con Jesús? Porque Jesús dijo que Él era la vida, ¿verdad? Entonces
debemos de tener a Jesús para tener también la vida. Vamos a ir a Hechos capítulo 3 al versículo 22. Dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Ya vimos que escrito está, es decir, lo que nosotros podemos leer. Ahora vemos lo que nosotros podemos oír. Dice el versículo 23, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Pedro está citando al libro de Deuteronomio en esta ocasión y dice que profeta os levantará. ¿A quién crees que se refería? Vamos a ir entonces también a Hechos capítulo 7 al versículo 37. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Más adelante, versículo 52, dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? O sea, de Jesús, por supuesto, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Entonces, este profeta que se levantaría en contexto de Hechos capítulo 3 y Hechos capítulo 7, donde habla Pedro y habla Esteban, está hablando también de Jesús. Es decir, de lo que Él diga, vamos a ser juzgados. Entonces ya vimos que la base del juicio es la palabra de Dios, son los mandamientos de Dios, es la voluntad de Dios. Muy bien, ahora vamos a ver que Dios es el que da el juicio. Vamos a ir entonces a Hebreos capítulo 10 y vamos a ver allí qué horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dice el versículo 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y que tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Resulta que en Deuteronomio capítulo 17 se registra que la mano de 2 o de 3 testigos debía de ser alzada en contra de su prójimo, aquel en contra del cual estuvieran testificando. Aquí estamos viendo que caer en manos del Dios vivo, como si estuviera diciendo que Él sería el testigo de nuestras acciones, pero uno puede decir, bueno, nada más es una persona, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Qué curioso, ¿no? Pero al final de cuentas, Dios sabe lo que nosotros estamos haciendo y sabe también cómo nosotros vamos a ser juzgados. Es decir, Dios nos da el castigo que nosotros merecemos. Dios hace venganza, pero por Él mismo dice, mía es la venganza. Es decir, Dios conoce toda la situación y Dios nos va a dar el pago a cada uno de nosotros por nuestras obras. Ahora ya vimos la base del juicio, ya vimos también que Dios es el que juzga. Y ahora también vemos en Hechos capítulo 10, en el versículo 34, que Dios no hace acepción de personas. Vamos a ir a Hechos capítulo 10 al versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. En contexto de lo que está hablando es que Pedro entró a una casa en la cual no había judíos, sino había gentiles. Y mira lo que dice el versículo 28, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Qué curioso versículo, porque generalmente las personas que dicen, no, pues podemos comer de cualquier cosa, porque pues Pedro pues aquí vio en visión que se podía comer de todo, citan estos pasajes, pero realmente no está hablando de comida, está hablando de personas, que Dios no hace acepción de personas, que todas las personas tenemos oportunidad de salvación.
Y estas mismas palabras también se habían dicho en Deuteronomio capítulo 10, en el versículo 17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Y vamos a leer el versículo 18, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Es decir, que no importa para Dios qué edad tengas, de qué nacionalidad seas, qué tipo de color o cualquier otra cosa, sino que Dios te ve a ti con una oportunidad para que tú seas salvo. Y la última cosa que te quiero mostrar referente al juicio, aparte de la base de Dios, del juicio de Dios, aparte de que Dios es el juez, aparte de que Dios no hace acepción de personas, es que Dios también te da la solución para que tú puedas estar fiel delante de Él en el juicio. Vamos a ir a Gálatas capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Esto también era una cita del libro de Deuteronomio, pero dice, de los que dependen de las obras de la ley. Nosotros no dependemos de las obras de la ley para salvarnos, más bien dependemos de Jesús. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, claro, porque no podíamos vivir nosotros por la ley, por nuestras obras no podíamos vivir, porque nadie es justo. Así es que gracias a las obras de Jesús podemos vivir. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición porque no cumplíamos las cosas de la ley, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Jesús hizo todo lo que la ley requería y al final de cuentas fue colgado en un madero. También está citando al libro de Deuteronomio, que pues maldito aquel que era colgado en un madero. Ahora, quizás tú has hecho cosas malas de las cuales te arrepientas, no has actuado conforme a la voluntad de Dios y entonces en el juicio tú eres culpable. Pero gracias a las obras de Jesús, gracias al sacrificio que Jesús hace por ti, tú puedes salir vencedor en ese juicio. Así es que no tienes nada que temer en ese juicio. Si hoy te entregas a Dios, ¿quisieras tú entregarte a Él en oración el día de hoy? Vamos a orar. Señor Dios, en esta hora nos ponemos en tus manos para que podamos hacer tus obras y lo que tú quieres para nosotros hoy. Te damos gracias por el sacrificio de Jesús por nosotros en la cruz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos en la lección número 13 ya para terminar este trimestre. Chao.